cerca, y eso lamentablemente lo vamos a hacer presencial. No creo que el martes ya vamos a pasar presencial, Dios mediante que todo se solucione, porque yo también estaba pensando llegar a pie, entonces vamos a hacerlo eso de manera presencial, completar algunas estructuras más que nos faltaba, más de paso voy a reforzar algunos puntos que valga la pena hacer reforzamiento de esto que voy a ver ahora. ¿Se acuerdan cómo hice la anterior clase? Reforcé lo que habíamos visto mediante virtual, lo reforcé en pizarra. Entonces lo mismo vamos a hacer la próxima clase. La próxima clase vamos a terminar de hacer estructura y vamos a reforzar a unos cuantos puntos que nos quedarían pendientes. Y de ahí nos queda una clase más. En realidad, a partir de aquí, si descontamos esta, tenemos dos clases más. Ya el material lo tienen ustedes, así que lo único que queda ya es estudiar. Entonces, por favor, voy a empezar. ¿Se acuerdan de péptidos? Nosotros habíamos dicho que péptidos, bueno, la bibliografía, la más antigua, le dice que péptido va desde 2 hasta 49, 50 aminoácidos. A partir de eso yo tengo una estructura proteica. Sin embargo, como habíamos establecido, la bibliografía más moderna no le habla de la cantidad de aminoácidos que se unen para constituir un péptido o constituir una proteína, sino le dice toda estructura que ya sea compleja de elevado peso molecular se va a constituir una proteína, así este tenga 45 aminoácidos. Bueno, de todas formas, siguiendo Está fregado que va a entrar virtual a la clase. Lo veo en el lavadora. su audio, por favor, Leonardo Magne, su audio. Entonces, hay que tener en cuenta de que nosotros vamos a hablar de péptidos, todos aquellos que tengan arriba de 50 aminoácidos. Bajo esta premisa, ejemplos de péptidos que cumplen funciones hormonales. Y aquí está mezclado con proteínas. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntan en un examen, mencione péptidos y sus funciones o mencione péptidos con función hormonal, yo tomaré todos aquellos que tengan menos de 50 aminoácidos y todos aquellos que tengan más de 50 aminoácidos son proteínas. Entonces, cuidado que me preguntaran proteínas que cumplen funciones hormonales y su función, y usted me coloque testosterona, estradiol, todas esas que eran estructuras lipídicas que cumplen funciones hormonales. En este caso, veamos ahora los péptidos y analicemos las proteínas. La oxitocina. La oxitocina tiene 9 aminoácidos, 9 por lo tanto es una estructura peptídica y tiene función contracción del músculo liso uterino y eyección de leche o la proyección de leche en la mujer lactante. La vasopresina, aquella hormona tan conocida que regula el volumen de agua en el cuerpo, por eso se llama antidiurética. Es un péptido porque tiene 9 aminoácidos. No así la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas dos en el proceso del ciclo menstrual de la mujer y a la hormona del crecimiento, obviamente relacionada con el crecimiento del individuo, estas son estructuras proteicas. Ve que tiene 191 aminoácidos, 200, 250. La prolactina es otra hormona que está directamente, estimula la secreción de leche, tiene 191 aminoácidos, es una proteína. Hormona adrenocorticotrofa esta es una estructura de tipo peptídica porque tiene 39 aminoácidos. Entonces, acordémonos que todo aquel que tenga menos de 50 aminoácidos será un péptido y todo lo demás arriba será de tipo proteico. La insulina fue la causante de la controversia de esta clasificación o de esta división. ¿Por qué? María José Vázquez, su audio, por favor, lo apaga. La insulina
la insulina tiene 51 aminoácidos y su estructura no era demasiado grande. Entonces ahí era, más de un momento la vamos a ver la estructura, entraban en la pelea. ¿Será que se puede o no se puede clasificarla como proteica o como péptidos? La bibliografía moderna nos dice que es una proteína, la insulina con sus 51 aminoácidos y tiene aminoácidos de estructura mediana. El glucagón es una hormona de tipo que participa en el proceso de la síntesis y degradación del glucógeno y tiene 29 aminoácidos, quiere decir que es una estructura peptídica. Entonces aquí tienen ejemplos de proteínas con funciones hormonales y de péptidos con funciones hormonales. Ahora, existen péptidos que son no proteicos, así como existen péptidos que tienen la característica de tener estructuras peptídicas que tienen la característica de ser o poder convertirse en proteína, existen péptidos que van a tener aminoácidos no proteicos y se constituyen en péptidos no proteicos. Entonces, si me preguntaran ejemplos de péptidos no proteicos, es lo que vamos a ver ahora, que es diferente a que usted me diga la oxitocina, la vasopresina, el glucagón, que esos son péptidos de origen hormonal. Dentro de los péptidos de origen no proteico tenemos la carnosina. Es de estructura no proteica porque tiene la beta-alanina. La beta-alanina es un aminoácido no proteico, por lo tanto se constituye en un péptido no proteico, que se une con la histidina en presencia de ATP y una enzima carnosina sintetasa, y yo tengo a este péptido que se encuentra principalmente a nivel de músculo esquelético. Dice principalmente las fibras de tipo 2A y de tipo 2X. De alguna manera, estas no solamente se han visto que se encuentran a nivel de músculo, sino se establece que se pueden encontrar en una pequeña cantidad de nivel del sistema nervioso central, dice, fundamentalmente a nivel del lóbulo olfativo. Entonces, esta carnosina sintetasa me permite la unión de ambos aminoácidos constituidos. Entonces, la carnosina es un dipéptido no proteico. ¿Qué otras funciones tiene la carnosina? Miren la cantidad de funciones, porque a veces se les pregunta péptido no proteico y su función, y ustedes le ponen energético, que no tiene nada que ver. La carnosina puede actuar como neurotransmisor, puede actuar, tener efectos inmunológicos, efecto antienvejecimiento, anticancerígeno, antineoplásico, antihipertensivo, antioxidante, etcétera. Y como se encuentra preferentemente, han visto a nivel de músculo, por eso se menciona mucho que cuando usted tiene alguna enfermedad crónica, o entre esas la obesidad, por ejemplo, que puede estar acarreando graves procesos oxidativos, se recomienda hacer ejercicio de fuerza para desarrollar la parte muscular, para potenciar este tipo de péptido no proteico que tiene múltiples funciones dentro de la materia viva. Otro de los péptidos no proteicos, el glutatión. Esta estructura la van a esquematizar, van a aprender a esquematizarla. Está conformado, es un aminoácido no proteico porque está conformado por un aminoácido gamma, gamma-glutamil, cisteinil-glicina, el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. Entonces, gamma-glutamil, cisteinil-glicina. Es un tripéptido no proteico conformado por 3 aminoácidos. ¿Cuál es su función principal de este tipo de estructura? Su función principal radica en que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, una de sus grandes funciones, y contribuye a que el glóbulo rojo pueda vivir los 120 días, porque el hecho de que el glóbulo rojo tenga la hemoglobina y la hemoglobina transporte el oxígeno, este oxígeno es propenso a la formación de radicales libres. Y se dice que una de las causas del envejecimiento celular, de la muerte de la actividad de la célula, es justamente la formación de radicales libres. Entonces, ¿qué hace el glutatión? El glutatión combate esos radicales libres y hace posible que el glóbulo rojo pueda vivir 120 días. Hoy por hoy, el glutatión es una de las herramientas muy empleadas por la medicina ortomolecular.
Si usted está diciendo qué es, cuándo, cómo, dónde, no lo he visto, fíjese que se ofertan muchos sueros y yo a ver si lo encuentro, le subo la propaganda para que ustedes vean que se ocupan mucho de estos compuestos. La medicina ortomolecular hace uso del glutatión y dicen sueros de glutatión, se colocan sueros de glutatión, obviamente que por vía endovenosa, para garantizar que éste se distribuya a todas las células. ¿Y qué es lo que dice provoca? Ayuda a los procesos antiinflamatorios, antioxidativos, combate los radicales libres, es decir, nos limpia, nos desintoxica de adentro hacia afuera. Está muy empleado por la medicina ortomolecular. Si encuentro alguna de esas propagandas, se las voy a subir. Y muchas veces nuestros familiares nos preguntan, ¿y qué es este glutatión? ¿Para qué sirve? ¿Será que no se hace tóxico, no me dañará los riñones? ¿Será que no me dañará mi corazón? ¿Será que no me provoca algún efecto que dañino para mi cuerpo? Resulta que el glutatión usted lo tiene en su cuerpo, lo tiene, lo tiene formando parte de los glóbulos rojos. Y créame que su sistema inmunitario no va a reaccionar porque es un compuesto que usted lo tiene igual que el ácido hialurónico. El ácido hialurónico nosotros no lo podemos colocar en diferentes lugares porque nosotros tenemos ácido hialurónico. Claro que si usted inyecta algo que dice que es glutatión y resulta no ser, o ácido hialurónico y resulta no ser, obviamente que usted va a tener inconveniente. Entonces, en este caso, el glutatión es un tripéptido no proteico que cumple funciones de desintoxicación a nivel hepático, recubre las membranas de los glóbulos rojos, ataca los radicales libres. Y es un péptido no proteico. Listo. Entonces, ahí tienen dos ejemplos de péptidos no proteicos. Ustedes dirán ahora si buscan otros, etcétera. Vamos a los niveles de organización de las proteínas. Nosotros establecimos que existe una estrecha relación entre lo que es la función y la estructura o la estructura y la función. Una proteína va a cumplir su función siempre y cuando mantenga su estructura. ¿Quién le da su estructura? El ADN, el código genético, es el que da el molde. ¿Quién lo descodifica? ¿Quién lo interpreta? ¿Quién transporta los aminoácidos? Y en el lugar que se sintetiza, ARN riboso, en el lugar que se sintetiza, el ribosómico, el de transferencia, el que transporta, y obviamente el mensajero es el que descodifica. Para mantener esa estructura, las proteínas tienen 4 niveles de organización que son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Se los estoy mostrando con el puntero. La estructura primaria, secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria, plegamiento de esas estructuras de aminoácidos o estructuras peptídicas. La terciaria, estructura conformacional de las proteínas. La estructura cuaternaria, cuando se agrupan terciarias, y ese es el nivel de organización cuaternario, es el más complejo de los 4. Vamos entonces a establecer cada uno de ellos. La estructura primaria me habla de la secuencia de los aminoácidos y me dice de la secuencia de los aminoácidos presentes en una proteína. Me establecerá cuáles son los aminoácidos, en qué cantidad se encuentran, cómo se encuentran ubicados, etcétera. Esta estructura o este nivel de organización primario lo tienen todas las proteínas. A ver, para que lo entiendan de esta manera. Suponiendo que la asignatura de biomoléculas sea la proteína. Cada uno de ustedes es un aminoácido que conforma parte de la proteína. Se supone que cada uno de ustedes tiene características particulares, empezando por nombre, apellido, materno, paterno, características si es masculino, femenino, y encima, a veces el CPD facultativo nos otorga un listado con PPA y número de veces que repite la asignatura. Mire usted, entonces toda esa información que hace parte de esa gran proteína que se llama biomolécula es el nivel de organización primario.
Este nivel de organización primario no se puede deshacer. Vale decir, el CPD facultativo, que vendría a ser el ADN, dice, estos son los aminoácidos que van a conformar parte de esta proteína que se llama biomolécula. Y los aminoácidos son, uno, Aguilera, tanto, hasta, y me pone en su grupo A1, 50 estudiantes, de la A a la Z. ¿Puedo yo agarrar y decir, no me gusta esta, la borro? Y venga, o venga otro alumno y me diga, ¿sabe qué? Yo la quiero llevar la materia, agarrar yo y anotarlo, no puedo hacer eso. ¿Entiende? Entonces, hay una estructura predeterminada, preformada, que me permite y me dice, estos son los aminoácidos con estas características que forman parte de esta proteína. Entonces, toda proteína que vaya a ser descubierta tiene que tener un nivel de organización primario. Durante años atrás, nosotros sabemos que contra lo que ahora la población lucha en el siglo XXI y en el siglo XX es la obesidad. Así como en una Segunda Guerra Mundial, en esas épocas, se luchaba contra un proceso de desnutrición o en las épocas de los reyes, se luchaba contra la desnutrición, contra las pestes que ocasionaba esta desnutrición. Ahora nosotros, la parte de salud, lucha contra lo que es la obesidad, la hipertensión, la diabetes, todas esas consecuencias que llevan por una mala alimentación y provoca una enfermedad crónica que es la obesidad. Bueno, entonces cuando empezó la obesidad a surgir, se empezaron a hacer investigaciones y entre una de ellas decían que el cuerpo del ser humano, el obeso, tenía un gen que codificaba una proteína que era causante de la obesidad y que todas las personas que éramos obesas teníamos presente esa proteína. Y bueno, y como todo el mundo lucha ahora contra la obesidad, obviamente que querían saber el nombre de la proteína. ¿Qué es lo primero que le cuestionaron a los investigadores? Es que usted no puede decir, sí, existe una proteína. No, es que este gen es el que codifica una proteína. Ya, perfecto, la codifica, pero dígame cuál proteína es, cómo se llama y de qué aminoácidos está conformada. Dicho de otra manera, el nivel de organización primario. Si usted no habla de nivel de organización primario, no puede decir que exista proteína. Y aquí está la secuencia de la insulina. La insulina tiene, este es un nivel de organización primario, tiene dos cadenas polipeptídicas conectadas por enlace puente hidrógeno, una cadena de 21 aminoácidos y una segunda cadena de 30 aminoácidos, que conforman entonces 51 aminoácidos. Cada nombre de estos, fíjense, la glicina, la fenilalanina unida a la valina, al ácido aspartico, etcétera, me constituye lo que finalmente viene a ser un nivel de organización primaria. ¿Cuál es la importancia entonces de esto? Importante conocer esa secuencia para averiguar el mecanismo de acción de la proteína, determinar si existe una estructura tridimensional, si hay alguna patología asociada a la proteína y revela mucho sobre la historia evolutiva del ser humano o de la especie estudiada en cuestión. Muy bien, ahora, ya tengo claro que es un nivel de organización primario. Si un nivel de organización primario se enrolla sobre sí mismo o forma una especie de calamina, nosotros constituimos lo que es la alfa hélice y la beta laminar. Vale decir, una estructura secundaria está conformada por hélices, hélice, está, ya sea alfa o beta, hélices, y está conformada por estructura beta laminar. ¿Qué hace posible que esta hélice se mantenga en esta forma? Hace posible los enlaces puente hidrógeno. A ver si aquí se visualiza. No, ahí no. Aquí. Esto que está en línea punteada, esto que está en línea punteada, constituye lo que viene a ser los enlaces puente hidrógeno. ¿Cuáles son entonces los enlaces que conforman parte de esta estructura? Viene a ser el enlace puente hidrógeno.
Me esperan un momentito, están tocando el timbre. Espérenme un segundo. Bueno, sigamos, clarito va a ser. Ya. Entonces, los enlaces puente hidrógeno forman parte de esta estructura de nivel secundario. A mayor presencia de enlace puente hidrógeno, más rígida la estructura, menos flexible, pero más rígida. ¿Por qué digo más rígida? Porque este tipo de estructura se encuentra en proteínas de alta resistencia. Por ejemplo, ¿quién? Los músculos. La actina y la miosina está conformada por fibrilla. Si no, a ver, ¿acaso cuando usted no ha visto un corte de carne, depende de qué lado la corten, porque hay veces que se hace así, se le, se le hace como un chicle la carne? Dicen que lo cortaron en sentido contrario de la fibrilla. No soy carnicera, no sé, pero otra cosa es al que le toca cocinar, ¿no ve? Y de repente encuentra que el bife le sale planito, todo, y hay otro que se le hace como un chicle. Muy bien. Esta estructura, las proteínas de la carne, están conformadas por una estructura de nivel secundario, que está en forma de alfa hélice unido por enlace puente hidrógeno. Ahí la tienen. Y vamos a ver quiénes más responden a este tipo de estructura secundaria. Mientras esta estructura secundaria esté presente bajo esta forma, la proteína es altamente resistente. ¿Qué pasa, sin embargo, si ahora las proteínas se disponen, miren esta estructura, en forma de beta laminar? La presencia de enlace puente hidrógeno es menor. Entonces, lo que tengo en este tipo de estructura es así como unas capas que fluyen, hacen en este nivel. ¿Eso qué me provoca? Eso me provoca que la proteína que tenga esa estructura no va a ser resistente. Yo no la voy a encontrar formando parte de mis músculos. Esta estructura es más que todo flexible, poco resistente, altamente flexible. La alfa, la beta hélice o alfa hélice es al revés, es altamente resistente y poco flexible. Si no, piensen en un pedazo de carne, muy resistente, poco flexible. Y entonces usted me dirá, pero entonces, ¿quiénes son los que tienen estructura secundaria en esta forma de beta laminar? O, como dicen, hojas paralelas que se pueden interaccionar en un mismo sentido o en sentido contrario. ¿Quiénes son las que tienen? Las telas de araña. Las telas de araña son altamente flexibles, poco resistentes. El capullo de los gusanos de seda, igual, son altamente flexibles, pero poco resistentes. ¿Qué pasa en una estructura secundaria que es de tipo hélice y ejemplo? Por ejemplo, aquí tenemos la queratina. En su cabello, en la lana de ovejas, nosotros encontramos este tipo de microfibrillas o alfa hélice, lo cual le confiere cierta resistencia. Y si usted dice, pero mi cabello es resistente, sí, es resistente. Si no, piense lo que usted le hace a su cabello, tinte, planchado, usa cualquier champú de mala calidad, y acaso no resiste, pero usted me dirá, "Ah, no, pero es que resulta que yo me lo toco y se parte". Quiere decir que ya la mató la proteína de su cabello. Tiene que esperar que crezca. Eso vamos a ver que se llama desnaturalización. Entonces, nuestras estructuras secundarias, por ejemplo, la encontramos en las uñas también. Nuestras uñas son altamente resistentes. Ana, ya, las mías se parten de la nada. Dice usted, ah, pero eso es porque también para adquirir toda esa resistencia usted necesita calcio. Bueno. Entonces, la estructura secundaria puede ser en alfa hélice, hemos dicho, y la encontramos también en el colágeno. Este colágeno que no solamente se encuentra a nivel de piel, sino a nivel de tendones. Vamos a una estructura de nivel terciaria y cuaternaria.
Cuando una secundaria se pliega sobre sí misma y forma un ovillo, es un nivel de organización terciario. ¿Cómo a pH fisiológico se mantiene esta estructura? Si la secundaria se mantenía por enlace puente hidrógeno, la terciaria ahora se mantiene por estos tipos de enlace, que es lo mínimo que deben de acordarse en una estructura de nivel terciario. Por ejemplo, enlaces puente hidrógeno. Los enlaces puente hidrógeno que se pueden presentar entre aminoácidos o entre las cadenas laterales de los aminoácidos que conforman parte de las estructuras. Pueden ser interacciones muy fuertes, por ejemplo, entre el oxígeno y el hidrógeno. Pueden ser interacciones ligeramente fuertes que se pueden presentar o pueden ser interacciones mucho más débiles, como en este caso entre un hidrógeno y un nitrógeno. Pueden ser interacciones hidrofóbicas o no hidrofílicas, que le llaman hidrofóbicas, entre cadenas laterales. Fíjense, las cadenas laterales de aminoácidos alifáticos no reaccionan entre sí bajo características de agua. Entonces, estas, sin embargo, estas interacciones hidrofóbicas se pueden dar. Puentes disulfuro, interacciones iónicas o interacciones hidrofóbicas que se llama de Van der Waals. Puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas de Van der Waals y enlaces iónicos. Estos son los enlaces que hacen posible la presencia de la estructura terciaria. Un ejemplo de estructura terciaria es la mioglobina. La mioglobina está formada por una sola cadena de globina y una parte no proteica que se llama globina, que la vamos a ver mejor en pizarra. De todas maneras, un nivel terciario de organización, un ejemplo de nivel terciario es la mioglobina. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces se les pregunta a ustedes en los exámenes, explique explique una proteína de nivel de organización terciario. Explique una proteína o la estructura de un nivel de organización secundario. Y usted confunde las cosas. Entonces estamos ahí indicando cada una de ellas. Un nivel de estructura cuaternario. Un nivel de estructura cuaternario son dos ovillos de terciaria juntas, ya es cuaternario. Si son 3 ovillos, es cuaternario. Si son 4 ovillos, sigue siendo cuaternario. Entonces, son subunidades que se juntan entre sí. ¿Quiénes son? ¿Quién es la proteína representante de un nivel de estructura cuaternario? Es la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 hemos, perdón, tiene un hemo. Alrededor de cada hemo se une una hemoglobina, se une una globina. Este viene a ser un nivel terciario. Si yo junto 4 de esos, yo tengo la famosa hemoglobina de un nivel de interacción cuaternario. Veamos aquí. Lo que aparece en lo que estoy apuntando en gris son la parte que se llama hemo. Lo que aparece en fucsia son las cadenas polipeptídicas o las globinas unidos a los hemos. Y lo que aparece en amarillo también. ¿Eso por qué? Porque ya se los voy a dibujar en pizarra. El hemo, si se corta, volvemos a entrar. El hemo tiene la capacidad de tener 4 esquinas. Cada esquina es alfa, beta, gamma, lambda. Entonces, cada globina se va a unir en una de esas esquinas y va a formar un ovillo correspondiente. Entonces, volvamos para atrás. ¿Cuántos niveles de organización tienen las proteínas? Tiene nivel primario, secundario, terciario y cuaternario. Hemos explicado cada una de ellas. Ahora, ¿qué sucede cuando se rompe la estructura? Si yo rompo una estructura de una proteína, eso se llama desnaturalización. La desnaturalización puede ser reversible o irreversible. ¿Qué quiere decir reversible? Que vuelve a su estado normal. Irreversible es cuando se rompe la estructura y se pierde la funcionalidad. Entonces,
¿Qué me provoca una desnaturalización? Una desnaturalización me provoca pH, temperatura, compuestos químicos. Y yo tendré esta desnaturalización que me va a llevar a la pérdida del nivel secundario, terciario y cuaternario, pero no así el primario. Por ejemplo, una desnaturalización irreversible es fritar un huevo. Usted frita un huevo y la proteína que está en la clara de huevo, la albúmina, se desnaturaliza. Su función era tener los nutrientes necesarios para generar un nuevo ser, llámese el pollito. Usted lo fritó el huevo. ¿Acaso de ahí van a hacer un pollito? No. Así se larga a llorar al lado del sartén, así se larga a llorar al lado de la olla, no van a hacer. Quiere decir que la proteína esa la desnaturalizó de manera irreversible. Pero una de las proteínas, bueno, pero después dice usted, pero a todas le pasa lo mismo, no. Va a depender de, por ejemplo, una proteína de nivel las alfa-queratinas, la de su cabello pueden sufrir procesos de desnaturalización reversible. Si usted tiene el pelo ondulado, lo somete a calor, aumento de temperatura, ¿qué es lo que sucede? Y lo estira, esa onda se alacia. Pero se fue al salón, iba a una fiesta, se hizo alaciar el cabello con plancha y como en este pueblo usted entra a un lugar y está con sol y después sale y está la lluvia, ¿no es? Resulta que sale del salón a las 6 de la tarde y está lloviendo afuera fuertísimo, una humedad alta. ¿Qué es lo que sucede? Otra vez su cabello crespo. Entonces, eso es una desnaturalización de tipo reversible. ¿Que se puede hacer irreversible? Claro que sí. Hágase al aseado japonés cada tanto y va a llegar un momento que su cabello queda así. Y finalmente se parte. Usted se peina, se cae, se parte. ¿Qué es lo que le hizo? Los productos químicos tejieron el nivel de organización secundaria y finalmente usted mató a la proteína. ¿Cumple su función? No cumple su función. ¿Qué tiene que hacer? Cortarse el cabello y esperar que crezca nuevamente. Muy bien, la clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican según su composición o según o según su conformación. Según su composición, pueden estar conformadas solo por aminoácidos o solo por puede estar conformada por aminoácidos o por aminoácidos y una parte no proteica. Si solo están conformadas por aminoácidos, que son las simples, tenemos las albúminas, las globulinas, las histonas y las escleroproteínas. Si están conformadas por una parte no proteica y una parte proteica, o la parte proteica, apoproteína, y la parte no proteica, grupo prostético, lo que yo tengo son las proteínas conjugadas. Nucleoproteína, cromoproteína, glicoproteína, fosfoproteína, lipo y metaloproteína. Veamos entonces cada una de ellas que ya las conocemos. La albúmina es una proteína. Ay, ayer tuve una defensa, no le voy a decir el nombre de la universidad, pero justamente se le preguntó a una de las del examen de grado, yo le pregunté porque habló de la microalbuminuria, entonces le digo, ¿qué es la albúmina? Y me dijo que era un lípido, más o menos de ese calibre. Entonces yo les digo a ustedes, por lo menos lo básico tienen que manejar. La albúmina tan importante, ¿qué funciones cumplen? La han visto en fundamento de bioquímica, presión oncótica o coloidosmótica. Sin la albúmina no hay eso. Sin la albúmina usted presentaría edema en su cuerpo. Entonces la albúmina es importante, transporta fármaco, transporta la bilirrubina, causante de la presión coloidosmótica, etcétera. Entonces es de gran importancia y es una proteína simple. ¿Qué quiere decir una proteína simple? Porque está solamente conformada por
aminoácidos. Las globulinas, las encargadas de las defensas contra infecciones, etcétera, participan en procesos de coagulación. Si bien es cierto, son proteínas globulares, pero tienen la característica de estar conformado por aminoácidos. Las histonas conformado por aminoácidos básicos. Estas tienen la particularidad de rodear a los ácidos nucleicos y se las conocen, que lo han visto ya en genética, como histonas H1, 2, etcétera. Las escleroproteínas son proteínas fibrosas que conforman parte de estructuras y funciones estructurales, protección como las uñas, la queratina del perro, las garras, los picos de las aves, etcétera. Dentro de las proteínas conjugadas, las lipoproteínas, las que hemos visto en lípidos, las de transporte y las lipoproteínas de membrana, las de transporte, HDL, LDL, VLDL. Las nucleoproteínas contienen ácido nucleico como parte prostética y se unen obviamente a los ácidos nucleicos para conformar parte de la estructura del código genético. Bueno, esta es una forma de una lipoproteína. Las glicoproteínas es un hidrato de carbono unido a una proteína. Estas tienen la capacidad de formar como marcadores en la superficie de las células. Su utilidad en los grupos sanguíneos que van a ver en hematología, el ABO. Las metaloproteínas, aquí van a ver en enzimología, enzimas que utilizan los metales como parte de su actividad enzimática. Llámese en este caso la ferritina, utiliza el hierro, la alcohol deshidrogenasa, el zinc, los citocromos oxidasa, utiliza el hierro y el cobre. Las fosfoproteínas son aquellas que tienen como parte de su estructura el grupo fosfórico. Este grupo fosfórico le confiere a esas proteínas el hecho de ser de reserva energética. De acuerdo a su conformación pueden ser fibrosas y pueden ser globulares. Esto también es importante que recuerden porque a veces se le dice, son ejemplos de proteína fibrosa, la albúmina, ahí se le pone, las globulinas, una amilasa, todos y ninguna. Todos esos ejemplos que les he mencionado son globulares. Las proteínas fibrosas, la fibroína, la queratina, la elastina, todo donde está alta resistencia. Y las proteínas globulares son las que se caracterizan de un nivel de organización terciario cuaternario y las fibrosas de un nivel de organización secundario. Las proteínas globulares pueden cumplir funciones de reserva, de defensa, los anticuerpos, hormonas, enzimática, transportadora, etcétera. Ahí tenemos, como les digo, la albúmina, la hemoglobina, la amilasa, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, tener en cuenta la clasificación. De acuerdo a si son simples, si son complejas, si es de acuerdo a su composición o es de acuerdo a su conformación. Vamos a hablar de dos tipos de dos tipos de proteínas para que cuando ustedes se les pregunten que hablen de algún nivel de organización secundario, etcétera, puedan entender de qué se trata. El colágeno, el famoso colágeno. El colágeno es una proteína que se encuentra no solamente a nivel de tejido conectivo, sino se encuentra, de tejido conjuntivo, sino se encuentra formando parte de cartílago, los huesos, la córnea de los ojos. Se conforma de aminoácidos con poco valor alimenticio. La